Muy buenas, hoy vamos a sumergirnos en una metodología que de verdad está cambiando las reglas del juego en la educación, el Design Thinking. Vamos a ver no solo de qué va, sino cómo algo así puede llegar a convertir una clase de mates, sí, de mates, en una aventura de lo más creativa. Bueno, y antes de meternos en faena, es importante decir que todo lo que vamos a comentar hoy nace de un proyecto de máster estupendo. Así que, desde aquí, nuestro reconocimiento a sus autores porque nos han dejado un mapa genial para llevar todas estas ideas a la práctica, al mundo real. Vale, pues este es el plan de viaje que vamos a seguir. Primero, una pequeña introducción. Luego nos metemos con la teoría y sus bases. Analizamos la metodología. Vemos un caso práctico súper interesante para que todo cobre sentido y cerramos con las conclusiones. ¿Todo listo? Pues arrancamos. Empezamos por el principio. Y es que el Design Thinking, que suene muy moderno, es mucho más que una simple moda pasajera. En el fondo, es toda una filosofía que viene a dar respuesta a una pregunta fundamental. A ver, parémonos a pensar un segundo en esto. Estamos hablando de la educación secundaria, una etapa clave, ¿verdad? La gran pregunta es, ¿cómo le damos la vuelta a la tortilla para que el alumnado deje de ser un simple espectador y se ponga al volante de su propio aprendizaje? Ahí es nada. Pues aquí es donde entra en juego esta metodología. El Design Thinking, en esencia, es una forma de trabajar activa, centrada en resolver problemas de forma creativa y, muy importante, en equipo. Se trata de desarrollar habilidades que son cruciales hoy en día, pensar por uno mismo, saber colaborar, comunicarse, en fin, conectar lo que se aprende en el aula con lo que pasa ahí fuera. Muy bien, esto suena genial, pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué hay detrás? Vamos a ver un poco cuáles son las bases teóricas, los cimientos sobre los que se construye. Aquí tenemos una definición de buen día que da en el clavo. Lo describe como un método práctico. Y esto es fundamental. No estamos hablando de una receta de cocina con pasos fijos. Es más bien como una caja de herramientas muy flexible que nos ayuda a encontrar soluciones originales a problemas reales, a necesidades que están ahí. Y este es, por así decirlo, el corazón del método. Ojo, que aunque veamos 5 fases, esto no es una línea recta. No es hacer el paso 1, luego el 2 y olvidarse. Para nada. Es un ciclo que se retroalimenta. Empiezas por empatizar, por entender de verdad el problema. Luego lo defines bien. Lanzas un montón de ideas, sin miedo, construyes algo, un prototipo para hacer esa idea tangible, y lo pruebas. Y lo más interesante es que al probarlo, aprendes cosas que te pueden hacer volver atrás a la fase de idear o incluso la de empatizar. Es un proceso vivo. Claro, y todo esto no es que se lo haya inventado alguien de la noche a la mañana. Tiene unas raíces teóricas muy potentes. Bebe directamente de corrientes como el constructivismo, esa idea de que el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que se construye haciendo cosas, interactuando. También de la pedagogía activa y del diseño universal para el aprendizaje, que busca que la educación sea accesible y funcione para todo el mundo. Vale, la teoría está muy clara y suena fenomenal, pero la pregunta del millón es, ¿y esto cómo se come en el día a día de una clase? Vamos a analizarlo un poco más a fondo. A ver, como todo en la vida, tiene sus luces y sus sombras. Las ventajas son potentísimas, ¿eh? Fomentas la creatividad, la empatía, el trabajo en equipo y consigues que el alumnado sea más autónomo y que vea la conexión entre lo que estudia y el mundo real. Pero seamos sinceros, no es un camino de rosas. Exige mucho más tiempo de planificación al profesorado. Y hay que aprender a vivir con cierta incertidumbre porque el proceso no siempre es predecible. Y claro, siempre existe el riesgo de que las decisiones se basen más en opiniones que en datos. Y esto que vemos aquí es probablemente el cambio más grande de todos. Es un cambio total en los roles tradicionales. El profe deja de ser esa figura que solo transmite información para convertirse en un guía, en alguien que facilita el proceso, que diseña experiencias de aprendizaje. Y el alumnado, pues pasa de estar sentado escuchando a ser el protagonista de la historia, a investigar, a tomar las riendas. Además, es que esto no es una idea que vaya por libre. Encaja perfectamente con las directrices educativas actuales, como el plan de actuación docente. ¿Por qué? Porque este plan pide justo esto, un aprendizaje basado en retos, que atienda a la diversidad de los estudiantes, que la evaluación sea continua y no solo un examen final, y que el profesorado esté siempre reflexionando para mejorar. Vamos, que van de la mano. Y ahora sí que sí llega lo bueno. Después de toda la teoría, vamos a ver cómo se aterriza esto en un aula de verdad. Vamos a conocer la propuesta práctica que nos plantean los autores del proyecto. El escenario es una clase de matemáticas de tercero de la ESO, y el reto, que me parece genial, es diseñamos nuestro parque, geometría en acción. O sea, nada de problemas abstractos en una pizarra. Vamos a diseñar un parque de verdad, usando las mates. Fijaos en los objetivos. Claro que se busca que apliquen conceptos de geometría, pero van mucho más allá. Se trata de que razonen, de que desarrollen la creatividad, de que colaboren y, sobre todo, de que entiendan que las matemáticas sirven para algo tan chulo como diseñar un espacio para su ciudad. No es solo calcular el área de un círculo,
Es decidir dónde va la fuente y por qué, y justificarlo con números. ¿Y cómo lo hacen? Pues aplicando las 5 fases que vimos antes. Primero, empatizan. Se van a parques de su zona, observan, ven qué funciona y qué no. Después, definen el problema concreto que quieren resolver con su diseño. Luego, la fase de idear, una lluvia de ideas, bocetos, a lo loco. Pasan a prototipar, construyendo una maqueta, ya sea física o digital. Y finalmente, evalúan. Presentan su proyecto al resto de la clase y aquí viene lo importante, justificando sus decisiones de diseño con los cálculos matemáticos que han hecho. Y claro, la forma de evaluar también tiene que ser diferente. No vale con un simple examen al final. Aquí se evalúa todo el proceso. Se usan rúbricas para que sepan desde el principio qué se espera de ellos. El profesor observa directamente cómo trabajan y además ellos mismos se autoevalúan y se evalúan entre compañeros. Se valora el resultado final, sí, pero también cómo han llegado hasta él y cómo han trabajado en equipo. Bueno, y después de todo este recorrido llegamos al final. Vamos a intentar sacar algunas conclusiones. ¿Con qué ideas clave nos deberíamos quedar? Pues los beneficios son bastante claros. Por un lado, se consigue un aprendizaje mucho más profundo, de esos que se quedan, no que se olvidan después del examen. La motivación, lógicamente, sube como la espuma porque están haciendo algo que les importa. Y lo fundamental, están desarrollando las famosas competencias del siglo XXI. No solo aprenden mates, aprenden a resolver problemas, a ser creativos, a trabajar con otros, a pensar. Pero, como decíamos antes, esto no es apretar un botón y que funcione solo. Para llevar esto al aula con éxito, hace falta un profesorado que planifique bien, que sea flexible para adaptarse a lo que vaya pasando y que tenga una mentalidad abierta, con ganas de innovar y probar cosas nuevas. Y esta frase final creo que lo resume a la perfección. Al final del día, el objetivo de todo esto no es solo buscar un método nuevo para enseñar matemáticas. Es algo mucho más ambicioso. Es transformar la experiencia de aprendizaje, convertirla en algo dinámico, que conecta distintas asignaturas y que, por encima de todo, pone al alumnado en el centro de todo el proceso. Y ese, sin duda, es el gran reto y la gran oportunidad.